Y finalmente, después de tantos años, por fin acabamos de ver el flashback más esperado de todos los tiempos, el flashback de God Valley. Y es que si eres como yo, que ya llevamos años leyendo One Piece, notarás que aquí los flashbacks, el misterio y todo el tema de la política es lo que realmente hacen a destacar a One Piece. Siendo que odio hasta admitirlo porque ya quiero mucho a los Mugi, pero es un hecho de que cuando ellos no están es cuando realmente la obra alcanza su potencial. Y claro, cuando mezcla todo esto con política, misterio y personajes legendarios, pues las cosas pues explotan. Porque madre de Dios, bendito sea mis ojos que leen One Piece y sobre todo este último flashback llamado God Valley, que sin miedo a titubear, uno de los mejores flashbacks de todo One Piece, y créanme que eso es mucho de qué decir. Por lo que sin más, calmemos ese hype y vamos allá con el vídeo. Y bueno, ¿por dónde comienzo? Bueno, sí, ¿por dónde realmente estamos? En Elbaf. Pues resulta que aquí estamos en el flashback de Loki, que a la vez es el flashback de Harrell y que a la misma vez es también el flashback de Rocks. Por lo que sí, mi socio, ni Nolan se atrevió a tanto, pero bueno, no me quejo. Total, esto fue lo que yo siempre esperaba y era finalmente conocer a las leyendas de esta obra. Porque si eres como yo, sabrán que desde hace años Oda nos viene vendiendo humo con personajes que hasta ahora siempre fueron un enigma. Y claramente estoy hablando de Garp, saber más de Roger, Rayleigh, Gavan y lo demás, y obviamente los piratas de Rocks, cuales estaban compuestos por Barba Blanca, Kaido, Big Mom, Chiqui, Gloriosa, el Capitán Jones y un sinnúmero de piratas que, como ven, casi todos son leyendas. Ya no solo porque de ahí salieron los yonkos más poderosos del mundo, sino por puras leyendas que desde hace más de una década se nos viene mencionando, como por ejemplo Chiqui o el Capitán Jones, aunque este último y varios más ya lo habíamos visto como zombies, por lo que no vale. Pero ahora vemos quiénes son y cómo realmente eran, prácticamente saber quién era el hombre detrás de la leyenda, y a ese punto quiero llegar, el detrás de la leyenda. Y es que para nadie es un misterio que Roger, aún pase los años, es o sigue siendo uno de los mejores personajes más importantes de One Piece, tan así que hasta podría decir que por muchísimo tiempo fue el personaje que mantuvo la espina dorsal de la obra. ¿Quién aparece en el mero inicio de la obra? Pues Roger. ¿Quién comenzó la nueva era pirata? Pues Roger. ¿Quién encontró el One Piece, literalmente el nombre de la obra y el tesoro cual el protagonista quiere encontrar? Pues también Roger. Así que prácticamente todas cosas por lo que esta obra camina, ahí está Roger, y que pese ya es un personaje muy explorado en comparación a otras eminencias como lo es ahora Joy Boy y ahora ese tal Davy Jones, la sola aparición de Roger en este manga aún sigue sintiéndose como un evento único, por lo que de mi parte sigue siendo un personaje con muchísima aura. Sí, frase toda quemada. Pero curiosamente he leído a muchos que no le gustaron a este Roger, pues los argumentos que no, porque es un sim, que se la pasa simpiando al amor de su mejor amigo, solo quiere pelear, etc, etc. Y miren, por una parte tienen un poquito de razón. El Roger sin bigotes es un tremendo mongolo, pues sí, pero ¿eso realmente lo hace malo? Pues no. Pues como dije antes, siempre vimos a la leyenda, al The Best, al Messi Pirata, a la fucking cabra, pero realmente nunca vimos al Roger humano, a ese que se equivoca y al que siempre se vive metiendo en problemas. Sí, así como muchas veces también pasa con Luffy, aunque este nunca lo vimos perder el juicio por partetas, así que punto para Luffy. ¿Pero es eso también algo malo? Pues tampoco, porque aunque Luffy sea el heredero de la voluntad de Roger y todo lo que quieras, Luffy sigue siendo Luffy y Roger pues fue Roger. Dos personajes que aunque se parecen no son para nada un calco del otro, y eso también me encanta, porque sí, ahí tú ves a Luffy metiéndose en líos cada vez que puede para derrocar a dictaduras, pero ahí tú ves a Roger enamorándose y bebiendo como un perro mientras se da de fuetazos con el pana del Garp. En fin, cosas pues de pirata, y eso está bien porque cada uno es un personaje diferente, y me encanta que Oda remarque esto, porque si antes Roger era un carisma andante, pues ahora me parece hasta mejor, porque ya sé quién fue ese pirata, sus emociones, personalidades, etc. Y lo mismo me pasa con Garp, que aunque de este sí sabemos cómo realmente era su pasado, no quita que verlo en acción y todas sus interacciones con Roger sean oro puro. Y es que, como ya se sabía, aunque estos dos eran rivales a morir, ambos siempre tuvieron un respeto mutuo de tal forma que, siendo Roger el mayor criminal para el gobierno mundial, un marín como Garp terminó adaptando a su hijo.
porque para Roger no había alguien al que realmente le pudiera confiar tanto. Es más, ni siquiera su mano derecha, que bueno, se entiende que era porque Garp tenía el poder de protegerlo del gobierno, pero lo mismo, pana, eso es algo que no se le confiaría a cualquiera, y Roger lo hizo. Que bueno, que terminó hecho donde frente de sus propios ojos, eso ya son otros 5. Pero hasta en eso Garp fue desarrollado como los dioses, porque es lo que tiene cuando realmente eres un personaje bien escrito, y este flashback lo reafirma, pues como sabrán, siempre se nos han dicho que el apodo de Garp, el héroe de los marines, se le fue dado en este incidente, un incidente que hasta para el propio personaje se le es odiado recordar, aun cuando él fue condecorado. Pero ¿por qué esto? Pues simple, pues una cosa es lo que diga el gobierno y otra cosa es lo que realmente sí pasó, y sobre todo qué pensaba en aquel momento. Pues como bien vimos en la perspectiva de Dragon, su hijo, aún llenos de piratas y criminales, ese día los verdaderos monstruos de esa isla fueron ellos mismos, el gobierno mundial, cosa que ni siquiera hace falta describir, como los esclavos, la caza de humanos, torturas, etc. Todo por lo que se supone que realmente debe ser la justicia es finalmente distorsionado por lo que según Garp creía, porque bien lo dijo Dragon, vivir después de participar en algo así es estar a la altura o hasta peor de quienes organizan esto, porque ¿qué diferencia hay entre un soldado que participa sabiendo lo que ve en sus ojos y de paso permitirlo a que un tenrubito que participa en esta casa? Pues exacto, ninguna, porque ambos son culpables, tan culpable como el otro, y Dragon lo sabe, razón por la que es gracias a este incidente que existen los revolucionarios, razón por la que salvó a Kuma y razón por la que irónicamente salvó a aquel que moldearía el camino de su hijo, siendo Dragon el ejemplo perfecto de que nuestras acciones sí tienen consecuencias, pero somos nosotros si al final queremos responsabilizarnos de ellas. Por lo que miren, hasta Dragon, un loco que se la pasaba vendiendo humo desde hace 1000 capítulos, hizo más que cualquiera en este arco. Uy, pero bueno, Garp, ¿qué hay con Garp? ¿Qué fue de él y su conciencia después de esto? Pues muchas cosas. Y es que al no saber nada de lo que realmente estaba pasando, aunque después se enfrentó al mismo Imo, su ignorancia de igual forma terminó pecando de ser cómplice de algo así. Tan así que en su corta alianza con Roger, este le dice que su justicia apesta, que esa cosa, demonio o lo que sea, siempre fue el gobierno. Por lo que, ¿qué más prueba de lo que defiendes realmente no va de todo con tu justicia? Por lo que obviamente Roger, aprovechando el bug, termina por invitarle a su tripulación, ya que si se queda, literalmente estaría trabajando para esa cosa, por lo que entonces la elección nunca estuvo tan clara, pero como no podía ser de otra forma para este personajazo, al final decide pues quedarse. Y dirás tú, ¿pero por qué? Porque si él se va, ¿quién protegería a los marines? Y ¡fua! Dios mío, qué personajazo. Porque ok, es verdad, siempre hemos visto en esta historia como los del gobierno es la lacra más baja que existe hasta la fecha en el manga, por lo que uno siempre va a suponer que los enemigos son ellos, y pues esta razón, y es que de ese lugar no los baja nadie, porque hasta los mismos villanos, piratas con los que los Mugis se han enfrentado siguen teniendo más honor que esas basuras, por lo que merecido, a esa gente sí o sí hay que quitarlos de ahí. Pero eso es el gobierno, los jefes, lo que mandan, pero ¿cabría la Marina, una institución del gobierno, en el mismo saco? Pues no, porque como bien siempre se nos ha enseñado en esta bendita obra, nunca existieron un bando malo y un bando bueno, porque como hay piratas malos, también hay piratas buenos, y como hay marines corruptos, también hay marines que dan su vida por los civiles y por lo que creen que es correcto. Porque al fin y al cabo se supone que esa es la justicia por la cual se alistaron, y un ejemplo de esos hay muchos, siendo Kobe el perfecto ejemplo de esa voluntad. Pero ok, si alguien como Garp no está, realmente ¿quién les protegería? ¿Sengoku? Porque a ese tibio ni agua. Es más, me atrevería a decir que hasta el mismo Kai no tiene más cocos que este. Pero realmente, ¿quién protegería y guiaría a los marinos al camino correcto cuando hasta para el mismo Imu no son más que insectos en su camino? Exacto, no existe nadie con esa mentalidad que no sea Garp, y que pese a se ha cuestionado muchas de sus acciones, es un personaje que entiende su deber aun cuando sabe que las cosas desde adentro no están bien, y por ende, qué mejor enfrentarlo que desde la raíz, por lo que no por nada su esperanza está en marines como Kobe, y esa es la clase de marinos por la que Garp se refería a los de proteger, porque ellos son el futuro de la justicia. Y qué mejor manera que redimirse peleando con el mismo sistema desde adentro a que desde afuera, porque de eso que se encarguen su hijo y su nieto, ya que él hará lo suyo. Dios mío.
Bendita familia, Y miren, eso es todo lo que engloba a Garp, y que no por nada me parece uno de los mejores personajes de este anime, y que en este flashback se la pasó. Y finalmente, la razón por la que este video existe, la cabra de este bendito flashback, Rock Dik-7. Y miren, no miento cuando les digo que Rox es el mejor personaje que he escrito de los últimos años, y que si me animo puedo decir que está ahí muy cerquita del top 3, al menos en el mío. Pero vale, porque un personaje con tan poco tiempo en pantalla de los miles de capítulos que hay, me ha terminado por gustar tanto de tal manera. Pues miren, es simple, no me la vi venir. O sea, es que literalmente no me la vi venir, y eso es culpa de una mega troleado de Oda, ¿cuál me la comí enterita? Y es que no sé si se acuerdan por allá en eso de Wano, en cuando por primera vez se nos habla de los piratas Rox, una tripulación que en sus filas estaban los piratas como Kaido, Big Mom y Shirohige, literalmente los piratas más fuertes de la última generación, cual solo una alianza de Garp, el héroe de la marina, y Roger, el futuro rey de los piratas, pudieron detenerlos. Pues obviamente me quedé flipando, rezando de que un día ese tal God Valley finalmente se nos mostrara. Pues porque lo que yo quería ver era como un joven Roger y un Garp se macheteaban al considerado el pirata más fuerte de esa era. Pues se terminó cumpliendo, porque lo disfruté hasta el último panel, la interacción de estos dos. Pero, ¿y Rox? ¿Qué pensaba yo de Rox? Pues como dije, me la comí completa pensando de que ese tal Rox no era más que un pirata despiadado con ganas de conquistar el mundo. O sea, el típico deseo de todo villano. Y sí, fue algo que medio que sí, pero muy lejos de la realidad. Ya que de Sengoku no sé qué le puede más, si la tibieza o las habladurías que se lanza este pana. Pero al fin, esa que me enseñó Oda me la terminé comiendo hasta el fondo. Y saben qué es lo peor, que la verdad siempre estuvo ahí. Y es que bien lo dijo Doflamingo hace 2000 capítulos. En una guerra nunca gana el bueno o el malo, siempre ganan los vencedores, porque esos son los que al final escriben la historia. Y mi compa, cuánta razón tenía el Doffy. Lo vimos prácticamente con el siglo vacío, lo vimos con Nolan y ahora lo estamos viendo con Rock Dik-7. Pero bueno, peor de mí que realmente le creía a este tipo. Pero ok, hablemos de Rox. ¿Quién fue realmente Rox Dik-7? Pues desde su aparición ya lo tenemos bien claro. Y es que Rox es una maldita cabra como ninguna otra. O sea, el tipo viene, se aparece en las reveries, secuestra un par de reyes por ahí, se raja a un puto almirante, se hace amigo del rey de los gigantes y por último se mete en la misma casa del rey del mundo, solo para amenazarlo de que un día va a volver. Y es que ¡ah! ¡Qué puto personaje, mi Dios! Pero ¿saben qué es lo mejor? De que el tipo juega a sus cartas. ¿A qué me refiero? De que aún siendo lo poderoso que es, sabe que no está ni de cerca de vencer a esa cosa. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues simple, se monta su dritín a puro vergazo. Sí, tal cual como el Day 5, eso como se diga. Eso de por allá cuando los Mugies se enfrentaron a Fuzzy. O sea, que desde esa vaina ahora tiene importancia en este arco. Pues seguimos. El tipo arma sus primeros nakamas para finalmente armar su dritín, cual no importa la religión, orientación sexual o lo que sea, siempre y cuando seas fuerte, podrás unirte a él. Prácticamente una tripulación donde está lo peor de lo peor. Pero ¿saben qué es lo mejor de lo mejor? Que aún con todo ello, les respetan, al menos de lo que en un futuro serían los emperadores del mar. Y eso es algo de que ya de por sí habla mucho de Xebec y qué clase de pirata fue. Es que su honor era tan alto que aun cuando sus sueños de ser el rey de todo está en lo alto, su honor es lo que está por encima de todo, a tal punto que no dejaría que nadie se metiera con sus amigos, incluso si eso perjudica más a sus metas que a él. Y es que bendito personaje. Por lo que esa idea de someter a Harald y quitarle la fruta legendaria de Elbaf no va con sus ideales, cosa que curiosamente es todo lo opuesto a su hijo, porque sí, Xebec es el padre del personaje más guapo de la obra, el final boss de este manga, y me encanta porque otra vez vemos que no necesariamente Tish tiene que ser un calco a Xebec.
a su padre. Como también Luffy tampoco tiene que ser lo de Roger, porque como Teach es también alguien de mucho cuidado y que la tiene requete clara, para nada es igual como su padre, ya que a Teach para nada le importa asesinar a una cama con tal de llevarse una fruta. Y lo mismo le vemos con sus aptitudes de ser un súper oportunista, que siempre elige saber cuánto oír o actuar según la situación, algo que también va en contra de Rox, cual no le importa machetearse con aquellos que quieren lastimar a un amigo, por lo que en ese sentido ni siquiera sabemos si Teach tiene aunque sea esa conexión con alguna cama, ya que como siempre hemos visto, Teach es alguien cual ni siquiera confía en su sombra, por lo que nuevamente me encanta ese detalle de que no son un calco, pero que aún así es la misma voluntad que ha heredado de su padre, y es la de ser el rey del mundo, cosa que como dije antes cobra más sentido, ya que como se nos reveló parece ser que los antiguos reyes o rey del mundo eran los Davy y que si Rock existe simplemente fue por esa voluntad y esa misteriosa promesa de Davy Jones, cual aún desconocemos pero que todo parece indicar que es la de recuperar lo que alguna vez le pertenecía, por lo que sí muchachos apuesto a lo que sean en los comentarios de que el sin dientes será el final boss de esta obra y que por cómo van las cosas será más pronto que tarde. Y bueno, para terminar, tampoco me vi venir ese destino tan trágico de Rox, pero que al final era tan obvio que no lo quería aceptar, porque pese ya casi lo tenía todo para cumplir esa promesa, el solo hecho de querer proteger a su familia le terminó por hundir, porque bien lo dijo Dragon, la debilidad más grande de un hombre es su familia, pero que aún con ello Rox era tan puta cabra que aún sabiendo que iba dirigiéndose a su muerte, aceptó su destino para tratar de salvar a su familia, en donde aún en su último momento de lucidez tuvo los tremendos cocos de vacilarse a Imo. ¿De qué le da más miedo? ¿De si Joy Boy o Davy Jones? Y es que otra vez la fucking cabra. Y es que bueno, terminó como todos ya sabíamos, Domi Reverse y pa'l caño. Y que bueno, aún pese su gran camino como pirata, inclusive en su derrota, al contrario de Roger que murió con una sonrisa, Zebek murió con ese tormento de ser controlado, de que aún pese todo el haki de rey que posee, no pudo para en lo que su cabeza fue acabar con su familia, cosa que solo los lectores sabemos el momento en el que Chad Kuma pudo salvarlos a tiempo, pero que sin saberlo murió con ese tormento, en donde en una triste página es él quien le pide a Roger y a Garp que por favor le maten porque él ya no puede seguir así, en el que incluso Roger, siendo su mayor rival, se consuela en este, entendiendo de que todos los destinos Zebek no merecía porque simplemente no era él, sin ni siquiera poder elegir el cómo morir. Un paralelismo que me termina de encantar, porque es ese contraste de cómo Roger terminó muriendo y consiguiendo todo lo que se propuso, mientras que Rox ni siquiera tuvo esa libertad al momento de morir como Roger sí la tuvo. Y simplemente me parece muy guay el detalle, y que sin dudas estoy segurísimo de que fue aquí cuando finalmente nació ese Roger Aura, ese Roger que decidió por de una vez saber la verdad de todo lo que desconoce, y con ello armar todo el camino para llevar a ese nuevo salvador entre comillas que liberará al mundo, y ese es Monkey D. Luffy, por lo que inclusive hasta eso me parece increíble como la misma muerte de Rox cambió por completo muchísimas cosas, y es que sin saberlo su voluntad siguió viviendo en lo que parece ser aquel que vengará a su padre y reclamará lo que según Zebek le pertenece a los Davy. Por lo que, la verdad que estoy ansioso por lo que se viene. Porque madre de Dios, todo está cuadrando en lo que será el lugar en el que finalmente las piezas tomarán sus puestos. Por lo que bueno muchachos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darme me gusta porque en serio me ayudarían muchísimo. Y tampoco olviden comentar qué les pareció este flashback porque los quiero leer. Y eso es todo por hoy. Dios me los bendiga, yo soy el Domi, nos vemos en la próxima.